Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. En 3 días levantaré este templo que será destruido. ¿Qué significa? Significa que Jesús quiere una nueva vida espiritual. Una religión no humana, sino divina. Porque los judíos tenían una vida espiritual muy humana, muy contaminada de cosas humanas. Y por eso, para purificar muchas cosas, crearon en el templo escenarios que se convirtieron en mercado. Los cambistas querían cambiar las monedas romanas por las monedas judías, porque era una idolatría entrar una moneda romana al templo, porque tenía la imagen del emperador. Había una buena intención, pero humana. Allí se vendían los animales que iban a ser sacrificados: las palomas, las ovejas, los bueyes. Pero todo esto se volvió un mercado con una intención económica, y los jefes del templo lo permitían, porque también sacaban provecho económico de eso. Eso no es lo que quiere Dios. Y eso sucedió en los tiempos de Jesús y parece que sigue sucediendo hoy, aprovechando la religión para sacar provecho, y provecho económico, convirtiéndola en una empresa de mercado. No, hermanos, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere una iglesia totalmente divina, que deje de ser tan humana, con tantos acontecimientos humanos, preocupados por tantas cosas de este mundo materiales, de qué van a vivir, sino que su única preocupación sea la búsqueda del reino de Dios. Levantar este templo de Dios. Y lo hizo en 3 días, en su pasión, en su muerte y su resurrección. Con su pasión estaba destruyendo la maldad, el pecado del hombre, la intención del hombre, la voluntad del hombre, que hacía de este templo, de esta casa de Dios, una cosa más humana que divina. Y con su resurrección estaba restaurando, estaba reparando,
estaba levantando una nueva vida espiritual, un nuevo templo donde Dios quiere habitar. Y ese templo donde Dios quiere habitar es esa luz espléndida de la resurrección que debe estar en todos y cada uno de los creyentes, de los que aspiran a la santidad. Un templo santo, puro, inocente. Un templo donde todo el cielo esté. Y la única manera, hermanos, es cuando reina y domina la voluntad de Dios en nosotros. Si la voluntad de Dios la conocemos y nos disponemos a recibirla, a apreciarla, a amarla y a desearla, entonces estaremos haciendo parte de este nuevo templo que Dios ha levantado para colocar allí la verdadera y auténtica adoración al Padre. Al Padre se le adora en espíritu y en verdad. Ese espíritu y verdad es su voluntad. Es conociendo su voluntad, deseando su voluntad, viviendo en su voluntad, haciendo lo que quiere el Padre y no lo que queremos nosotros. Hay que sacar de nosotros aquello que ha convertido esta casa, este templo, en una cueva de bandidos. Nuestra voluntad humana, que es la que produce el pecado. Hay que restaurar este templo, hermanos. Y la manera es, entonces, coger el látigo de la voluntad de Dios para sacar todo lo que sea humano en nosotros. Todo deseo nuestro, para colocar solo el deseo de Dios, es decir, su voluntad. Ese es el templo que quiere Dios. Ese es el templo del cual Él hablaba. Ese es el cuerpo que Él quiere. Un cuerpo puro, santo, inocente, y que solo se logra en la medida en que esté vacío de todo humano y lleno de todo lo divino, es decir, de su voluntad. Ahí tenemos el mejor ejemplo. Nuestra reina y madre María, el templo más puro, la casa de oración perfecta, porque en ella no había nada humano, todo era divino, porque la voluntad de Dios reinaba y dominaba en ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, enséñanos y ayúdanos a limpiar este templo de tantas cosas humanas y llenarlo de todo lo divino para que la Trinidad Santa pueda habitar plenamente en él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio.